Shabbat Shalom a todos, ya es tiempo de que podamos comenzar con el estudio de la Parashá semanal. En este día vamos a estar hablando de la Parashá Beshalach y vamos a estar tocando un punto bien interesante que podemos encontrar dentro de todos los versículos que hay en esta Parashá y está relacionado directamente con el impulso natural a rebelarnos. Esto basado netamente en la experiencia vivida por los Bene Israel al momento en que salen de Egipto y se encuentran ya en los primeros pasos hacia el desierto, lo cual los va a llevar a la tierra prometida. Es acá en donde prácticamente vamos a estar analizando la actitud de los Bene Israel cuando pasan por una dificultad o cuando pasan por pruebas que genera de que tienen que ser probados a lo sumo, sobre todo llevándolos a un extremo de presión en donde claramente tienen que llevar a cabo una acción de emuná, una acción de fe, pero es ahí en donde vamos viendo la naturaleza del ser humano y hasta qué punto podemos entenderla como una actitud que podamos encontrar hasta el día de hoy. Ustedes pueden profundizar mucho más en la lectura de esta parashá que se encuentra en Shemot capítulo 13, versículo 7 al versículo 17, al capítulo 17, versículo 16. Para ello nos vamos a tomar del texto bíblico y Moshe hizo que los hijos de Israel viajasen al Mar Rojo. Nos vamos a tomar netamente de ese punto para poder desarrollar los comentarios que tenemos para el día de hoy. Nosotros tenemos que comenzar entendiendo de que prácticamente, y de acuerdo a lo que nos dice el Humash, de que esto se trata como una especie de prueba hacia Dios por parte de Israel, para lo cual nosotros podemos entenderlo de acuerdo a lo que nos dice el Talmud en Arajim, en el 15a y b, que enumera 10 instancias en las cuales los judíos pusieron a prueba a Dios después del Éxodo, y una de ellas fue cuando preguntaron con tono bien desafiante, ¿qué beberemos? Entonces, a primera vista, cuesta creer que una nación que acababa de presenciar directamente las memorables o los memorables milagros del mar pudiera haber puesto en entredicho la disposición o voluntad de Dios para preverles una necesidad vital. Acá nosotros vamos viendo también y analizando, de acuerdo al que nos dicen los sabios, de que si bien el Eterno es el Dios creador, si es capaz de crear mundos, si es capaz de dividir el mar, no se preocupará de las necesidades básicas y vitales de sus hijos. Es acá en donde prácticamente nosotros vamos entendiendo el concepto mismo que también encontramos en el Brit Hadashah relacionado a los afanes de la vida, y sobre todo cuando se nos relata de que si bien el Eterno tiene cuidado hasta de las aves del cielo, no tendrá cuidado de sus hijos, claramente que sí. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano al momento en que comienza a faltarle una necesidad básica, y cuál es la actitud que éste toma? Sobre todo si se olvida netamente de los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestro pueblo y en nuestra vida, y se olvidará o no tendrá poder como para poder solucionar o traer un milagro que pueda generar que prácticamente la persona pueda cubrir sus necesidades básicas. Es ahí en donde debemos analizar y pensar hasta en qué punto nosotros estamos alineados o no a ese pensamiento que tenían los Bene Israel en ese momento, sabiendo de que ellos habían llevado a cabo acciones que en cierta manera podemos entender como un proceso como tal para que ellos pudieran ver, pudieran visualizar los milagros. O sea, era la generación de que presenció completamente los milagros que hubo en Egipto, y aún así prácticamente se enfocan en si Dios, si el creador, si Hashem, efectivamente les iba a dar las necesidades básicas para poder seguir adelante con la travesía en el desierto. Muchas veces esa es una actitud que puede verse hasta hoy en día en las personas, creer de que sí hizo milagros el Eterno con nuestro pueblo y con nuestra tierra, pero muchas veces dudar si el Eterno quiere hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros.
se podría poner en duda aquello, se podría poner en duda el poder de Dios, se podría poner en duda la soberanía de Dios ante todas las cosas, entendiendo de que de Él es el poder, de que de Él es todo el poder. Por lo tanto, es un punto para reflexionar. Si a lo largo de la historia de nuestras vidas hemos visto milagros, ¿acaso no podríamos seguir viéndolos? ¿O solamente el Eterno se enfoca en milagros grandes y no en milagros que podrían ser considerados como pequeños? Encontramos a un Dios en lo cotidiano, y antes de ir a esa lámina en particular, es fundamental entender de que en nosotros no puede estar ese pensamiento de que Dios solamente se encarga o se ocupa de las cosas grandes, de las cosas macro, y no de incluso hasta las necesidades más pequeñas que pueda tener un ser humano. Las necesidades muy mínimas que pudieran ser consideradas para una persona y que prácticamente muchos podrían decir, no, Dios no se preocupa de estas cosas, Dios no se preocupa de esto. Solamente ve asuntos grandes, solamente ve asuntos macro. Pero pienso de que este relato nos ayuda prácticamente a destruir ese argumento y poder entender de que es un Dios que nosotros podemos encontrar en lo cotidiano. Y así lo dice Rabbi Hirsch, el cual explica que la travesía de Israel por el desierto tenía como finalidad demostrar que Dios se hace partícipe de los sucesos humanos cotidianos y triviales, de la misma manera que participa de acontecimientos de alcance cósmico. Muchos pueden llegar a pensar de que Dios crea mundos, divide mares, pero que la provisión de agua y alimentos para comunidades o personas no es de su incumbencia. Eso podría generar de que la persona pudiera tener una visión errada de Dios, como un Dios indiferente, como un Dios que prácticamente podría decir, ustedes arréglenselas solos como puedan, que yo veo cosas grandes. No, Dios no es así. Uno de sus atributos es la bondad. Y esa bondad permite de que sean suplidas hasta las más mínimas necesidades en la vida de la persona. Por eso nuevamente cito lo que nos dice el Brit Hadashah, entendiendo de que cada día tiene su afán, cada día tiene su mal, como dice algunas otras versiones, en donde también entendemos de que si Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cuánto más va a tener cuidado de sus hijos? Por lo tanto, es acá en donde vamos entendiendo un punto bien interesante relacionado a su bondad y al cuidado que tiene para cada uno de nosotros. Basado en eso, también me gusta mucho lo que nos dice Kenneth Menjivar en el capítulo, bueno, de enseñanzas, de milagros y de experiencias. Dentro de este apartado encontramos el texto del afán por el sustento. Lo que les decía anteriormente, basado en Mateo capítulo 6, versículo 25, que nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces esto nos trae la siguiente explicación y nos trae el relato de que claramente esta pregunta que hace Yeshua hizo de que sus discípulos, prácticamente en el versículo anterior, que contiene dentro de sí misma una potente luz de argumento rabínico conocido como el Kal Veomer, lo que es liviano y pesado. Entonces, la vida y el cuerpo se considera como lo pesado, el alimento y el vestido se considera como lo liviano. Entonces, todo alumno que se atreve a abrirse a este tipo de pregunta perforará su biná con la luz de la Jochma. En su constante ascenso a los mundos superiores comprenderá que vivir afanándose por el sustento es una pérdida enorme de energía. ¿O acaso aquel que nos otorga abundantemente las cosas importantes, que son las pesadas, no habrá de darnos las triviales, que son las livianas? Entonces se plantea la siguiente pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es acá donde vemos que las preguntas demandan ejercitar nuestra mente. Invitan a meditar en la respuesta, que concluye prácticamente con otra pregunta, y es ¿qué concluye ante todo esto el estudiante? ¿Qué reflexiona el Talmid?
podrá llevar a cabo el servicio divino lleno de afán y con mucho entrenamiento, el discípulo aprenderá a desgajar el exceso de ansiedad de su vida. Por lo tanto, hay algo bien interesante de que con esto se corrige y se rectifica la raíz, que es una de las patologías más brutales de Occidente, la cual consiste en premiar lo inútil, apreciar lo vano, valorar más la cáscara que la fruta, llegar a pensar que la comida y bebida están por encima de la vida misma. Y esto se considera como una locura. El hombre moderno asigna mayor valor a una determinada marca de ropa que a su propio cuerpo. Entonces, este padecimiento mental y emocional se hace acompañar del síntoma conocido como es el afán, el cual existe o exige atención inmediata, ya que de no ser tratado a tiempo, el cuerpo lo manifestará como una enfermedad. Y el exceso de cortisol en muchos casos no es más que la traducción química biológica de un cerebro lleno de muchos afanes. El discípulo que vuelve una y otra vez a la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, dejará de situar energía excesiva en su alma animal para concentrar su potencia en lo que es el ascenso a la luz. Por lo tanto, eso es lo que prácticamente podemos analizar y ver que está pasando con los Bene Israel en este momento de su historia. Y es lo que podemos entender cada uno de nosotros, que es cuando entendemos respecto a lo pesado y a lo liviano, respecto a lo que es importante y a lo que es más trivial. Por lo tanto, acá sí entendemos efectivamente de que Dios es un Dios que está en lo cotidiano de cada hijo de Él. ¿Cuál fue el error de fondo que cometieron los Bene Israel? Y eso era lo que atemorizaba a los judíos en el desierto. Es verdad que Dios había obrado un milagro acorde a su magnificencia, pero ¿qué tenía que ver esto con algo tan prosaico y corriente como el agua potable? Por lo tanto, cuando hubo agua, la nación temió que la estaban abandonando a su suerte. Su error no consistió en pedir agua. La persona sedienta ciertamente tiene derecho a eso, sino que en protestar con tanta vehemencia. Es ahí donde estuvo el error. Quiero seguir acá citando un poco lo que nos dice el Brit Hadashah para poder entender la acción o para entender de mejor manera la actitud de los Bene Israel. Mirad las aves de los cielos o del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? Mateo 6:26. Y es acá donde vemos que Yeshua sigue como, en cierta manera, perforando la biná de sus discípulos a través de esta argumentación rabínica. Y la segunda pregunta nos lleva también a la dirección del argumento a fortiori, que acá no se piensa o no piensa por sus alumnos, sino que los entrena para pensar por sí mismos. Aquí podemos ver que el rabí de Nazaret invitó a sus aprendices a mirar y a reflexionar sobre las aves, porque es cuando Adán fija su atención en las aves del cielo que se despierta en él la codicia. Entonces es el cielo que se abre sobre los cabellos, el que luego de una prolongada contemplación otorga alas al mediador, excitando energías sutiles capaces de hacerlo volar. Y las aves, al vencer en algún grado la gravedad, se han despojado de lo terrenal. Tal es el desapego material de aquel que constantemente mira hacia arriba, lugar donde los pájaros viven su libertad. En ese dominio superior no se siembra ni se ciega, ni se almacena en graneros. Las aves son ligeras y libres. De este modo nos enseña que el reino se llega volando. El tiempo que dediquemos a los pensamientos superiores nos librará del afán. Las alas pronto nacerán, ¿o acaso no valéis vosotros más que ellas? Y todo esto nos ayuda a entender de que no debemos cometer el mismo error que cometieron los Bene Israel en el desierto.
El Midrash también nos comenta, Rabí Eliezer dice, no viajaron por instrucción de Dios, sino que fue Moshe quien los hizo viajar con un palo, pues una vez que vieron los cadáveres de los egipcios que estaban flotando en el mar, dijeron, no sobrevivió ninguno de ellos, nombremos su líder y regresemos. Hagamos un ídolo que vaya delante de nosotros y que regresemos a Egipto. Quizás pensarías que lo pensaron, pero no trataron de hacerlo. Sobre esto dice el versículo, pero ellos, los hebreos y nuestros padres, se comportaron malvadamente y endurecieron sus cuellos y no escucharon tus mandamientos. Y se rehusaron a escuchar y no recordaron tus maravillas y endurecieron sus cuellos y nombraron a un líder para regresar a la esclavitud en su rebeldía. Nehemías 9:17. Por lo tanto, es acá entendemos de que el mucho afán no añade. En todo caso, solamente podemos considerar de que el afán solamente resta. Y es ahí en donde prácticamente podemos ver de que esa actitud efectivamente hizo que los Bení Israel retrocedieran y que estos no avanzaran. Hizo Moshe que se trasladara. Moshe tuvo que obligarlos a emprender la marcha. Si los hubiese dejado en libertad de acción, habrían preferido quedarse en la costa. Los sabios sugieren dos formas diferentes para explicar esta curiosa predilección. Si nos basamos en Tanjumá, citado por Rachi, comenta que el ejército egipcio, confiado en que obtendría una contundente victoria en el mar, enjaezó sus caballos con toda clase de ornamentos de oro y plata, engastados de piedras preciosas. Gracias a esta actitud triunfalista de los egipcios, los judíos lograron salir del mar con más riqueza que las que habían tomado de Egipto y querían quedarse allí para recoger un botín mayor. Moshe los refrenó para que no cayeran en esta obsesión de acumular bienes materiales. O sea, hasta en este punto también vemos el concepto del afán y sobre todo de preocuparse de las cosas livianas más que de las cosas pesadas y superiores. El Zohar explica que por cuanto fue en el mar donde los judíos alcanzaron la profecía y presenciaron inéditas revelaciones del periodo y santidad de Dios, es que ahora se mostraban reacios a abandonarlo. Entonces Dios retiró su presencia en el mar y la hizo posar en el desierto de Shur, implicando que en Shur el pueblo logró sentir la cercanía con Dios. Recién entonces Moshe logró que la nación abandonara el mar. Entonces, después de que los hijos de Israel presenciaron las plagas, salieron de la esclavitud egipcia y cruzaron el mar, se rehusaron inmediatamente a seguir avanzando y trataron de regresar a Egipto, pero no solo eso, pues el versículo de Nehemías es bastante claro, y se rehusaron a escuchar y no recordaron tus mandamientos y endurecieron sus cuellos y nombraron a un líder para regresar a la esclavitud en su rebeldía. El deseo de rebelarse contra Dios fue tan poderoso que estuvieron dispuestos a regresar a la esclavitud en su rebeldía. Y es de esto que entendemos de que todo ser humano posee un impulso natural a rebelarse contra cualquier autoridad superior a él. Se dan cuenta de lo que estaban dispuestos solamente por enfocarse en lo liviano, por enfocarse en las cosas que pueden ser mucho más triviales que aquellas cosas que son fundamentales. Esto nos enseña prácticamente a entender una actitud que hay en el ser humano y la facilidad que tiene para ir tras los pasos del Yetzer Hará. Y sobre todo también esa mala inclinación que hace de que prácticamente se olvide de quizás todo el sufrimiento que pasó, pero basado en una necesidad, es capaz de vender o transar cualquier cosa. Es el caso que también podemos ver en Esab, de que por el hambre, por saciar esa necesidad de alimento inmediata, lo que él hace es cambiarlo, venderlo por una primogenitura, que es lo fundamental, que es lo esencial, versus algo liviano, que es una necesidad que también, que sí o sí iba a ser cubierta. Pero ese afán de lo inmediato
generó de que no pensara en las consecuencias, que no pensara en lo que estaba haciendo, lo que estaba cambiando, y ahí ustedes pueden ver las consecuencias que vivió, cuál fue el destino para su vida. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo y entendiendo de que todo ser humano posee un impulso natural a rebelarse contra cualquier autoridad que es superior a él. Dicho todo esto, podemos entender también lo que nos dice el Talmud, que relata un diálogo entre Rabí Yehudá Hanasí y Antonius acerca de cuál es el primer momento en el cual el Yetzer Hará ingresa al ser humano. Y Rabí Yehudá Hanasí le da la razón a Antoninus, que es partir de que el ser humano nace y no desde el momento en que fue concebido, tal como Rabí Yehudá Hanasí opinaba. El argumento de Antoninus, con el cual convenció a Rabí Yehudá Hanasí, fue: si el Yetzer Hará estuviese dentro de su madre, estando ella embarazada, el bebé patearía a su madre para intentar salir. La implicación es tremenda. Si el bebé sale de su madre estando aún ella embarazada y antes que sea el momento adecuado de nacer, el bebé morirá, pues su sustento depende de la madre. Pero si es el impulso natural a la rebeldía, no importa que uno muera. No quiero depender de algo o de alguien superior a mí. No quiero subyugar mi voluntad a una fuerza superior. Muchas personas no tienen problema alguno en aceptar a Dios como el creador del universo, siempre y cuando Él no se inmiscuya en sus vidas. Por lo tanto, es aquí prácticamente en donde vamos viendo una actitud que puede generar que la persona se vaya alejando más y más del creador. Y es acá en donde prácticamente te tienes que plantear esa pregunta: ¿quién es el creador para mi vida? O sea, quiero que esté hasta en los puntos más, podrías tú decirlo, hasta más ínfimos de mi vida, o solamente tú quieres que esté en algunos aspectos de tu vida y no en todos. Solamente quieres que esté en los aspectos que a ti te interesan, pero en los cuales tú quieres manejarlo, es como prácticamente Dios. Aquí no, yo manejo todo esto. Esperemos que esa no sea tu actitud y que nunca sea mi actitud, y que el Eterno siempre permita de que Él pueda tener acceso liberado a todos los aspectos de nuestra vida, para que de esa manera podamos ir viendo la manifestación de su favor y cómo es prácticamente de que Dios esté en todas nuestras áreas, y así ver ese beneficio en cada uno de nosotros. Porque todo esto nos ayuda a entender: mas no encontraron agua. Y el agua suele emplearse como metáfora de la Torá. Por ello los sabios interpretan que los judíos descuidaron el estudio de la Torá, es decir, el agua, durante 3 días, y es por eso que su nivel espiritual declinó hasta el punto de que fueron capaces de sublevarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la desesperación? Cuando la persona está desesperada puede tomar decisiones muy malas y puede decir cosas que le pueden jugar en contra. Con este antecedente, los profetas promulgaron que la Torá se leyera cada Shabbat, lunes y jueves, para que nunca transcurrieran 3 días sin Torá. Eso lo podemos encontrar en la Mejiltá. Y en un giro homilético, el Kli Yakar explica que, debido a que en la costa el pueblo se había entregado con tanta fruición a recoger el botín, llegando incluso a descuidar el agua espiritual del estudio de la Torá, su pecado se manifestó en una falta física de agua. Y recordemos siempre de que lo que ocurre en lo natural es resultado de lo que está pasando en lo espiritual. Por lo tanto, la Torá nunca puede estar ausente de tu vida. Si incluso a grandes estudiosos de Torá que llegaron a implementar esa norma prácticamente para que la Torá siempre pudiese estar en la mente, en los ojos, en los oídos de la persona, cuánto más en este tiempo, cuánto más donde tenemos tanta influencia de lo que es alejado a la Torá,
cuánto más debiésemos estar estudiando la Torá, debiese estar en nuestra vida, para que de esa manera podamos mantenernos de la forma en que Dios quiere que guiemos y mantengamos nuestras vidas. Ya para ir terminando. El pueblo judío estuvo dispuesto a regresar a la esclavitud de Egipto en su rebeldía contra Dios. En Egipto serían esclavos, pero no importa. El impulso a la rebeldía los llevó a rebelarse contra Dios, pues se dieron cuenta de que dependían totalmente de Él. Y sacando de un aspecto de la rebeldía nos lleva a aquello. ¿Tú quieres depender completamente de Dios o solamente quieres que Él te ayude cuando hay una necesidad en tu vida? Y cuando esa necesidad ya no es necesidad porque ya está cubierta, te olvidas nuevamente de Dios. Y si nace una nueva necesidad, te acuerdas de que está Dios y llevas tu vida por ese camino. Pienso de que el creador del cielo y la tierra, el que te da la vida a ti, el que me da la vida a mí, no merece un trato como ese, sino que como el soberano de cada uno de nosotros se le debe a Él honor, honra, gloria. Todo es de Él. Y por eso tenemos la emuná de que si Él hizo grandes milagros, así también puede hacer milagros cotidianos en la vida de cada uno de nosotros. Espero que sigas disfrutando de este Shabbat junto a tu familia, junto a tu comunidad, y que todo lo que aprendas en este día también lo puedas compartir con todos aquellos que son parte de tu vida. Que el Eterno les siga bendiciendo.